músculos del miembro superior. Continuamos entonces con los del antebrazo y la mano. El antebrazo, saben que es la región que se extiende desde el codo hasta la muñeca. Presentamos tres grupos: un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior. El grupo anterior se divide en superficial, medio y profundo. En el plano superficial tenemos estos músculos que le presento: el pronador redondo, músculo epitroclear, se origina de lo que es ese saliente en el húmero que mencionamos, que se llama epitróclea, y termina en la cara externa del radio, en su tercio medio. Por su nombre conocemos la función, o sea, es un músculo que prona el antebrazo. Está inervado por el nervio mediano. El palmar mayor o flexor radial del carpo también es un músculo epitroclear. Él desciende y termina en la cara palmar de la base del segundo metacarpiano. Su función es flexionar la muñeca. Igual está inervado por el mediano. El palmar menor o palmar largo se llama así porque de toda su extensión, aproximadamente su tercio superior es muscular. A partir de ahí todo es una gran cuerda tendinosa. Por eso se llama palmar largo. Y este músculo, desde la epitróclea, que también se origina, no tiene una terminación ósea, sino que termina en la fascia palmar, en la aponeurosis palmar o volar del carpo. También ayuda a la flexión de la muñeca. Es un músculo que utilizan mucho cuando se necesita cualquier injerto de tendón para entonces hacer esas reparaciones, por su característica de ser eminentemente tendinoso. El otro músculo del plano superficial es el flexor ulnar o cubital del carpo, también llamado cubital anterior. Este músculo se origina también desde la epitróclea del húmero y termina insertándose en el pisiforme. Es un músculo que ayuda a la flexión de la muñeca y a la inclinación medial o ulnar. Está inervado por el nervio cubital. El plano medio a veces no se menciona, a veces menciona este músculo en el plano superficial también, pero la idea es que el plano medio contiene un solo músculo, que es el flexor común superficial de los dedos. Este músculo también es epitroclear y desde aquí hay algunas fibras que llegan y alcanzan a lo que es el radio. Su cuerpo carnoso desciende y se divide en 4 tendones que terminan en la falange media de los 4 últimos dedos. La terminación se hace, como mencioné cuando hablaba de los huesos de la mano, se hace a través de 2 bandeletas, o sea, se divide en 2 el tendón de inserción del flexor común superficial. Es un músculo que flexiona entonces lo que es la articulación metacarpo falángica y también la articulación interfalángica proximal. Está inervado por el nervio mediano. El plano profundo, entonces tenemos 4 músculos, más bien 3. Tenemos el flexor común profundo de los dedos. Este músculo se origina de los 2 tercios superiores de la cara anterior y cara interna del cúbito. Sus fibras, descienden, termina en tendones para los 4 últimos dedos, en un tendón único que termina en la cara volar o cara palmar de la falange distal de los 4 últimos dedos. Este tendón atraviesa al tendón de inserción del flexor superficial y es lo que se llama quiasma tendinoso. Este músculo completa la flexión de los dedos y de la mano, o sea, poder lograr la flexión de la articulación interfalángica distal es lo que completa la prensión, o sea, poder agarrar algo. Está inervado por el mediano. El flexor largo del pulgar es un músculo que se origina en los 2 tercios superiores de la cara anterior del radio
desciende y termina en la falange distal del pulgar. Flexiona entonces la articulación interfalángica del pulgar y también ayuda a la flexión de la metacarpofalángica. También está inervado por el mediano. Y por último tenemos el pronador cuadrado. Es un músculo prácticamente vestigial. Debe su nombre a su forma. Va del tercio inferior de la cara anterior del radio al tercio inferior de la cara anterior del cúbito. Músculo que ayuda a auxiliar a la pronación y también está inervado por el mediano. En la región posterior del antebrazo tenemos un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial tenemos el extensor común de los dedos. Estos músculos son todos epicondilios, o sea, más o menos con el origen vamos a tener una similitud. Entonces, el extensor común de los dedos se origina desde el epicóndilo humeral o epicóndilo lateral y termina entonces dividiéndose en tendones para los dedos correspondientes, y él termina un tendón directo en la falange media y un tendón reflejo en la falange distal, cara posterior de esas falanges. Entonces se extiende los dedos y está inervado por el radial. El extensor propio del meñique también es epicondilio y termina como terminan los extensores, un tendón directo en la cara dorsal de la falange media y reflejo en la cara dorsal de la falange distal. Extiende el dedo meñique, también está inervado por el radial. El extensor cubital del carpo o cubital posterior, músculo que se origina también desde el epicóndilo, abarca la cara interna también o la mitad interna de la cara posterior del cúbito, y él termina en la base de la cara dorsal del quinto metacarpiano. Es un músculo que ayuda a la extensión y a la inclinación hacia medial de la muñeca. Está inervado por el radial, la rama dorsal del radial. El anconio también es un músculo bien pequeño, va desde el epicóndilo y termina en la mitad lateral de la cara posterior de la apófisis olecraniana. Es un músculo auxiliar a la extensión y está inervado también por el radial. El plano profundo tenemos estos músculos, el extensor propio del índice, que va, se lo mencioné, en la mitad lateral de la cara posterior del cúbito. Termina entonces como terminan los extensores, hacia lo que es falange media y distal del dedo índice. El extensor largo del pulgar, este músculo, entonces se origina de la mitad lateral de la cara posterior del cúbito, la membrana interósea y parte de lo que es la cara dorsal del radio. Y este músculo, entonces, también fue el que le mencioné que recorre la mitad o el canal lateral de la cara posterior de la extremidad distal del radio y termina entonces a nivel de la cara dorsal de la falange distal del pulgar. Extiende entonces completamente el pulgar. El extensor corto va entonces de la cara posterior del radio y termina en la cara dorsal de la falange proximal del pulgar. Hace una extensión entre la articulación metacarpofalángica del pulgar. El abductor largo del pulgar se origina de la mitad lateral de la cara posterior del cúbito, la membrana interósea y de la cara posterior del radio, y él termina entonces en la cara dorsal del primer metacarpiano. Como su nombre lo dice, separa lo que es el primer metacarpiano o el pulgar del resto de los dedos. Todos estos músculos están inervados por el nervio radial. El grupo lateral del antebrazo contiene entonces 4 músculos, que son el braquio radial o supinador largo. Es un músculo que se origina del tercio inferior del borde lateral del húmero y termina en la apófisis estiloides del radio. Es un músculo que ayuda a la flexión y a la supinación del antebrazo. El primer radial
o extensor radial largo del carpo, igual que el supinador largo se origina del tercio inferior del borde lateral del húmero, y este músculo termina en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Es un músculo extensor de la muñeca. Ya así entonces sigue el segundo radial o extensor radial corto del carpo, que también es un músculo epicondilio. Este músculo termina en la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano, en la apófisis estiloides de la base del tercer metacarpiano. También es un músculo que ayuda a la extensión de la muñeca. Finalmente tenemos entonces al supinador corto o supinador sencillamente. Este músculo es un músculo también epicondilio, se origina del epicóndilo lateral del húmero y termina algunas fibras a nivel del cúbito, a nivel de lo que es una fosa que está ubicada inmediatamente inferior a la cavidad sigmoidea menor del cúbito, pero la idea es que sus fibras terminan en el tercio superior de la cara posterior y lateral de la diáfisis del radio. Es un músculo que ayuda a la supinación del antebrazo, y estos 4 músculos están inervados por el radial. Hay unos canales y unos espacios a nivel del antebrazo y del codo que les quiero mencionar. A nivel de lo que es la porción anterior y lo que es el tendón del bíceps, tenemos los canales bicipitales. 2 canales triangulares que tienen como base el pliegue del codo y tienen su punto medio el tendón del bíceps. El canal o triángulo bicipital externo tiene entonces pliegue del codo como base, supinador largo como borde lateral y el tendón del bíceps como borde medial. Y este espacio está recorrido por la arteria y el nervio radial. Ya entonces, el canal bicipital interno tiene base el pliegue del codo, medialmente tiene el pronador redondo y lateralmente el tendón del bíceps. Está recorrido entonces por la arteria humeral cuando va dando la rama cubital y por el nervio mediano. Eso es para ubicar esas estructuras vasculonerviosas. También otras referencias o reparos anatómicos que hacen estos músculos lo es, por ejemplo, el área donde el nervio radial da su rama superficial y su rama profunda, y lo hace justamente a nivel de lo que es el supinador corto, las fibras de inserción del supinador corto, el cual hace una arcada que se llama arcada de Froche. Este es entonces el parámetro o referencia anatómica donde el radial se divide. Lo mismo el cubital pasa por una serie de túneles. A nivel del brazo está la arcada de Struders, y también, como le dije cuando hablé de la parte ósea del húmero, el nervio cubital pasa entre el surco o canal trócleo-epitroclear a nivel del codo. En la muñeca tenemos el canal del carpo, el famoso canal del carpo. Algún familiar de nosotros hablará de eso. Este espacio es osteoligamentario, está limitado lateralmente por el escafoides y el trapecio. Medialmente está por el pisiforme y el gancho del ganchoso. El resto de los huesos del carpo están en el fondo, y superficialmente está una fascia, esta envoltura se llama ligamento anular del carpo. Está recorrido por músculos flexor superficial profundo y el flexor del pulgar, pero además contiene el nervio mediano, que es el que a veces queda atrapado, queda comprimido y da el síntoma característico. Lo mismo es el canal de Guyon. El canal de Guyon está limitado también por lo que es el tendón del cubital anterior, lo que es el retináculo flexor o volar del carpo, y él contiene al nervio cubital. Tenemos también otro espacio que se forma en la mano, que es llamada tabaquera anatómica. Es un espacio triangular que está limitado entonces posterior y dorsalmente por lo que es el abductor, el extensor largo del pulgar, y volarmente está
limitado por el abductor largo del pulgar. Extensor largo, ¿verdad?, por detrás y el abductor largo por delante. ¿Qué contiene ese espacio? Bueno, la arteria, la vena, la arteria radial, ¿verdad?, la rama dorsal de la arteria radial, igual un ramo dorsal que va para el primer espacio interdigital del nervio radial, y la vena, parte de lo que es el inicio de la vena cefálica. Esto entonces son algunos espacios que podemos encontrar formados por estos músculos. En la mano, mencionarles los músculos. Tenemos músculos que dividimos en músculo de la eminencia tenar, que son los del pulgar. Estos músculos se llaman abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar. Son 4 músculos que forman la eminencia tenar. Igual, el meñique tiene otro grupo de músculos que se llama eminencia hipotenar. Y estos están compuestos por un músculo bien superficial que se llama palmar cutáneo, el aductor del meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique. Están los músculos interóseos, son 7. Ellos son entonces 3 palmares, son músculos que están entre cada uno de los metacarpianos. Son 3 palmares y 4 dorsales. A nivel palmar faltaría el del primer espacio interdigital. Músculos que ayudan en parte a lo que es la extensión y abducción de los dedos. Y ya los músculos lumbricales son músculos bien pequeños. Se les menciona lumbricales porque son bien finitos, parecen lombrices. Son músculos que tienen un origen a nivel de lo que es el tendón del flexor profundo de los dedos. Son 4 y terminan a nivel de la base de las falanges, de las últimas 4 falanges proximales en su borde lateral. Músculos que son auxiliares a lo que es la flexión de los dedos. Todos los músculos intrínsecos de la mano, son 19, ¿verdad?, están inervados en su mayoría por el nervio cubital, a excepción de lo que es el abductor corto del pulgar y parte de lo que es el flexor del pulgar. El flexor del pulgar tiene dos vientres musculares, uno de ellos está inervado por el mediano. Lo mismo el separador corto del pulgar. Esto es en cuanto a los músculos del antebrazo y de la mano. Cuídense mucho.